Pero banda, hay un chisme potente con Supergirl que hay que hablar de ello. Pero antes que nada, creo que hay que poner atención en toda esta información porque mucha gente quiere entender lo que quiere entender, sea del lado que sea, y el chiste justamente es saber qué pasó justamente durante la producción de esta película porque es interesante de varias maneras. A ver, esta historia inicia en septiembre de 2025, donde justamente la película termina de filmarse. Empieza la postproducción, justamente la edición. Al parecer James no estaba hasta ese momento completamente convencido de lo que le habían mostrado, pero pues mejor lo siguió dejar pasar y ver que Craig y Spee simplemente diera su visión de lo que es Supergirl, aparte de que justamente esto coincide con que terminaba el guión de Man of Tomorrow, por lo que estaba ocupado al parecer con estas cosas. Llegamos a principios de 2026 justamente con proyecciones de prueba. Y es que al parecer no le estaba gustando a la gente. De hecho, mucha gente no le gustó este primer corte, si bien tuvo su respuesta positiva, tampoco fue que hubiera una gran diferencia. No solamente eso, sino que empezó a haber choques creativos entre James Gunn y Craig, justamente en qué visión tenían respecto a esta película. Que se sabe es que la versión de director contenía 11 minutos que obviamente no tuvimos en la versión final. Al parecer las escenas que se destacan son por un lado más escenas de Creme, particularmente una donde dejan claro que quiere hacer a Ruthie su esposa, o sea, medio extraño el asunto, y aparte más escenas de Krypton, y de ahí en fuera es lo que más se sabe de estas escenas eliminadas. Sucede que también la música no le gustaba cómo estaba quedando, por eso se da a entender de que hubo varios cambios de compositores durante el proceso de postproducción y aparte justamente dieron 9 días de regrabaciones, cosa que no le gustó a James Gunn para nada. Hay que recordar que en sí las regrabaciones o tomas extra que se hacen para una película es algo más normal de lo que la gente cree. Superman tuvo una semana, recientemente Clayface tuvo 2 días, pero ahí está la diferencia. Superman fue una semana, Clayface fueron 2 días, esta película fueron 9 días. Aparte de que justamente se contrató a otro guionista, que es Jeremy Slater, que justamente es el escritor de la serie Moon Knight y películas como Los Cuatro Fantásticos de 2015. Un currículum bastante extraño. Justamente lo contratan para hacer ciertos cambios a la historia y bueno, entregar otra versión de la película. Es cuando entre todos los cambios se hacen dos versiones, la versión original de Craig y la versión de James Gunn, y mostraron ambas películas. Si bien ambas tuvieron no mucha buena aceptación, básicamente la versión de James por poquito, pues resultó ser un poco más aceptada por esas audiencias de prueba, por lo que por eso fue elegida la versión final que mostrarían en cines. Se revelaron otros detalles interesantes, como que el final de la película fue grabado por James Gunn. Si bien en su mayoría la película fue grabada por Craig, justamente la escena final fue creada y hecha por James. De hecho, justamente esto da a entender el por qué primero el director, Craig, decía que había una escena postcréditos que no había visto, y al parecer, pues esta escena era una postcréditos que a lo mejor había filmado James Gunn, pero justamente mejor la decidió poner como final de la película, cosa que no fue mala idea porque he visto que es la escena que a mucha gente le ha gustado, así que pues no estuvo tan mal. De hecho, en sí es la mejor escena de la película. Como otra cosa curiosa es que se contrató al editor de las películas de los Guardianes de la Galaxia para justamente hacer la edición de esta película. Y no entiendo qué le pasó, porque creo yo que las películas de Guardianes tienen muy buena edición y aquí como que les quedó bastante extraño, aunque siento que tiene que ver más que nada justamente por las regrabaciones, por los cambios de guión que hubo y todas esas cosas. Mucha gente está diciendo de que en parte James Gunn no cumplió con su palabra de dar libertad creativa, cuando técnicamente no hizo eso, de hecho todo lo contrario, no intervino justamente hasta que literal llegó el primer corte de edición de la película, él dejó que grabara de la manera que él grabara, no se estuvo entrometiendo solamente hasta el final, y de hecho justamente el mismo artículo deja algo en claro de una entrevista con James Gunn, que sí, iba a dejar total libertad creativa a los escritores, directores, etcétera,
pero si algo no está funcionando, lo van a hacer saber, aun con todo y estas personas se molesten. Yo hay un ejemplo de esto curiosamente, ya que cuando mencionan a Jeremy Slater, también se menciona que él iba a ser el escritor de la película de Authority antes de que la cancelaran, y hay que recordar que el mismo James es el que dice que la película en sí no estaba funcionando el guión, así que pues por eso mejor decidieron cancelarla, así que pues ya vemos que pues en parte es la forma de trabajar. En cuanto a los culpables de este asunto, y creo que en sí son varios, mucha gente anda diciendo de que no, este es un lavado de cara para James Gunn, de que es que le están echando la culpa al director, que es el único culpable de este asunto, otros que no, que Craig en realidad lo echó a perder y arruinó este universo, y en sí creo que la culpa es de varios de los involucrados, no solamente de una sola persona. Por un lado, en cuanto al guión, creo que en sí estaría complicado. O sea, porque hay que tener en cuenta de que Jeremy Slater se metió justamente a reescribir cosas y el artículo en sí no dice que James haya estado disgustado con el guión, sino justamente con cómo se estaba plasmando. Y tampoco dejan en claro cuáles cosas se quedaron que eran de Ana Nogueira y cuáles eran de Jeremy Slater. Al final de cuentas, cosas malas del guión pueden haber sido tanto de Jeremy como de Ana, porque en sí una película se puede salvar justamente por regrabaciones. Tenemos el caso de Rogue One, que es la película más amada de Star Wars de la era Disney, de que es lo mejor que ha hecho la franquicia justamente en ese mandato, pero lo que la gente se le olvida es que la película igual pasó por un proceso similar a lo que pasó Supergirl. La diferencia es que las regrabaciones y la reescritura vinieron por parte de Tony Gilroy, que es el creador de la serie Andor. Y no Jeremy Slater, que sí creó Moon Knight, pero también el resto de su currículum no es como que muy asombroso que digamos. Sí creo que hay más culpas son en James Gunn, Peter Safran y en Craig Gillespie. Por un lado, Craig sí es cierto de que yo lo dije en mi reseña. Siento que no encontró la forma de plasmar la historia, siento yo que el mayor problema de la película en sí es la dirección que le da, y no es mal director, es muy bueno. O sea, hay Tonya, Lars y su chica real, hasta inclusive Cruella, son cosas muy buenas. Genuinamente el tipo tiene un estilo y lo sabe usar bastante bien, pero aquí simplemente creo que no encontró lo suficiente, no sé qué pasó y simplemente no lo logró, y es la verdad. Pero también es cierto que James y Peter tienen cierta culpa. Mucha gente dice que tienen que estar a fuerzas muy metidos en la producción. No creo que tanto así, porque si le preguntas a cualquier creativo, a director, escritor, lo que sea, te van a decir que alguien del estudio esté metiendo mano y te esté checando a cada rato es algo bastante frustrante. No creo que tampoco tienen que estar ahí completamente metidos, pero sí es cierto que deberían de cuidar ciertos aspectos. Creo yo que en lo personal, antes de empezar a grabar, si ya el guión fue aprobado, creo que la gente que va a dirigir algún proyecto justamente debería tener una charla con James y Peter sobre la visión que ellos tienen. Siento que simplemente aceptaron a Craig justamente por su currículum de películas, que entiendo el por qué, porque dije son buenas películas, pero aún así, pues este caso falló. Siento que se pudo haber arreglado justamente por una charla entre ellos, entre estas personas, antes de iniciar rodaje para ver exactamente qué visión tenía planeada Craig y cómo se podría ver, porque al final de cuentas tuvo que haber un pitch del director para que justamente lo aceptaran. El único punto bueno de esto es que pueden aprender. Siendo sinceros, por mucho que me guste el personaje de Supergirl, es hasta cierto punto viéndolo de una manera medio triste, pero al mismo tiempo optimista, que hayan fallado justamente con una película de este personaje y puedan justamente ver en qué fallaron y qué mejorar, a diferencia de fallar en una película donde salgan Superman, Batman y Wonder Woman, que creo yo que ahí sí estaría mucho más complicado. De que este universo no se va a acabar solamente por este fracaso, digo, siendo sinceros, Marvel, o sea, es el monstruo que es, justamente también tuvo fracasos, digo, el Increíble Hulk, por mucha gente que diga que es una película incomprendida de lo que sea, en su momento fue un fracaso en taquilla, tanto la crítica como el público la recibieron de manera muy mixta, e igual tuvo muchos problemas en su producción. Si no, pregunten a la gente por qué les cae mal Edward Norton y sabrán por qué, pero bueno, el caso es que de todos modos, con todo y que Hulk siendo la segunda película de ese universo no funcionó, no quitó de que Marvel tuviera éxito a futuro, así que también hay que esperar un poco.